tenéis las Biblias, podéis abrir y vamos a continuar en nuestra serie en Romanos. Hoy hablamos del tema de la conciencia, un tema interesante y se trata más que nada en este pasaje. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que responder unas preguntas muy interesantes que surgen acerca del Evangelio. Pablo las contesta aquí, da más contexto mientras vamos desarrollando y llegando a explicar a fondo el plan de la salvación, cómo ser salvo y qué significa ser salvo. Os recuerdo, ¿no?, que esto es una serie larga. Romanos, el apóstol Pablo pasa 5 o 6 capítulos explicando la salvación en detalle, en muchísimo detalle. Y muchos predicadores pasarían una predicación entera en cada versículo de estos que estamos viendo. Que se podría muy fácilmente, porque Pablo está explicando mucho aquí. Yo por decisión intento mirarlo un poquito más por arriba y ver más pasajes, más versículos a la vez, intentar explicar pues un párrafo entero quizás a la vez, pero porque quiero que lleguemos al final, no quiero que cuando lleguemos al capítulo 3 o el 4 pues nos hayamos olvidado porque fue hace 5 meses que empezamos, ¿no? Pero os recuerdo, esto es simplemente una porción del Evangelio y ya lo meteremos en su contexto al final, pero vamos avanzando. Bien. La semana pasada empezamos el capítulo 2 y Pablo nos habló básicamente de 2 destinos eternos. Dijo muy sencillamente que los que rompen la ley, no uso la palabra de la ley, pero los que rompen los mandamientos de Dios y van en contra de lo que Dios ha establecido como correcto para el humano, esos van a perdición. Usa varias palabras para describir el destino eterno de los que pecan. Y dice también los que obedecen, los que cumplen con la ley de Dios, hacen lo correcto, ellos van a vida eterna. O sea, nos habla de 2 destinos diferentes. Ahora, lo comentamos, ¿no? Esto no quiere decir, porque Pablo continúa desarrollando, esto no quiere decir que si uno intenta mucho hacer el bien, todo lo posible, pues va a ganarse el cielo. El cielo no se consigue haciendo un par de cosas buenas. Lo que Pablo estaba diciendo es que el que cumple la ley completamente va al cielo y el que rompe la ley en cualquier instancia va al infierno. Bien, está estableciendo 2 grupos, 2 destinos. Más adelante veremos que el próximo argumento, la próxima cosa que dice Pablo es que el problema es que no hay absolutamente nadie que cumple la ley. Bien, como digo, esto hay que verlo en el contexto mayor de lo que está enseñando Pablo. Pero bueno, la semana pasada vimos eso, ¿bien? El que cumple la ley va al cielo, el que rompe la ley va al infierno. Hoy vamos a hablar en particular, los que no tienen acceso a la ley escrita de Dios. Porque recuerda, Pablo aquí está hablando, estamos en el libro de Romanos, Pablo está hablando a una iglesia en Roma, ¿bien? La iglesia es compuesta predominantemente, seguramente, de o judíos o gente con mucha conexión con los judíos, gente que habría estado en Israel quizás. Así que Pablo está hablando a gente que conoce la Biblia, conoce la ley de Moisés, tienen acceso a la ley y o son judíos o conocen lo que es la tradición judía. Y Pablo les dice, hay un problema muy grande porque los que nacieron judíos, los que nacieron cerca de la ley y conociendo, se consideran mejores que los demás y se consideran más cercanos al cielo que los gentiles. Y es un problema, y Pablo lo que está haciendo en todo esto es intentar demostrar que no es de ninguna ventaja. En cuanto a llegar al cielo, no es de ninguna ventaja ser judío que ser gentil, ¿no? Los judíos tienen privilegio, pero con ese privilegio también viene mayor responsabilidad, y Dios básicamente va a hablar de cómo trata Dios con los que no tienen la ley. Y se me pregunta esto hoy en día muchas veces, ¿no? ¿Qué hace Dios con una persona que nace en un país que no conoce a Cristo?
aquí en la nación de España o en el País Vasco, pues hay pocas iglesias, pero hay iglesias, ¿no? Hay un par de sitios donde se predica el Evangelio. Hay mucha tradición católica también, que la tradición católica, aunque se equivoca en muchísimo en cuanto a lo que es la salvación, el Evangelio, por lo menos enseñan la Biblia, hablan de Jesús, por lo menos son un paso para acercarse al Evangelio. ¿Y qué pasa con los que nacieron en un sitio donde no hay Biblia? Donde no conocen tanto como los que están aquí. Pues de eso habla Pablo hoy. Bien, es una pregunta que se hace mucho, es una pregunta muy relevante y como digo, yo creo que el pasaje de hoy va a ser de bendición y creo que vamos a aprender todos algo. Vamos a empezar, voy a orar y después empezamos con el primer versículo. Bien. Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí. Pido que ahora este tiempo en tu palabra sea de provecho. Pido que me ayudes a hablar claramente. Y pido que cada hermano aprenda algo hoy. Y que aprendamos un poco más de lo que es nuestra labor, lo que tú esperas de nosotros aquí hoy. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que seas tú glorificado hoy en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bien. Bueno, el versículo anterior, terminamos la semana pasada con el 11, dice así, ¿no? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Griego o judío, no importa, Dios juzga a cada uno personalmente según sus méritos. ¿Bien? No importa de su familia, no importa de dónde viene. Muchos, tristemente, que nacen en familia cristiana, sus padres igual van a la iglesia, vienen, o sea, simplemente por no ningún logro personal, ¿no? Pues simplemente porque nacieron en hogar cristiano piensan que eso les da alguna ventaja espiritual sobre los demás o ventaja frente al cielo. Y ventaja es en el sentido de conocimiento, pero en el sentido de la justicia de Dios, o sea, en cuanto a cómo va a tratar Dios de ti o de mí, esa persona, no es ninguna ventaja y de hecho puede ser hasta desventaja. ¿Bien? Bien, dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, la palabra ley aquí es la palabra que en general está hablando de lo que Dios considera, bueno, lo que Dios ha establecido como correcto, lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces, aquí específicamente está enfocándose en la ley de Moisés también, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, bien, pero básicamente estamos hablando de lo que es moralmente correcto. Y Pablo ha hablado bastante de esto en el capítulo 1, ¿bien? Lo que está bien, lo que está mal y cómo el mundo a nuestro alrededor, el mundo está dedicado casi con toda su energía a romper la ley de Dios. Todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. O sea, los que no conocen la Biblia, los que no nacieron con acceso a la ley de Moisés, van a perecer por su pecado. La palabra perecer significa, pues, sencillamente morir. ¿Bien? O sea, van a ser juzgados por su pecado los que no conocen la ley de Dios. Esto es una verdad fuerte, triste y que nos debería motivar a los cristianos por compartir el Evangelio, porque es una tragedia que alguien muera sin conocimiento de lo que está bien y está mal, y sin conocimiento de la Biblia personalmente, ¿no? Pero Pablo continúa, no termina allí la idea. Sin ley van a perecer. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado. Esto estaría hablando más que nada de los judíos, en el contexto de Pablo, los que se criaron conociendo la ley de Moisés, conociendo lo que Dios esperaba de ellos. Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto es palabra más fuerte que la anterior. ¿Bien? Lo que Pablo está diciendo es que los que saben lo que es correcto y no lo hacen, porque nacieron en familia judía o familia con conocimiento, estos van a ser juzgados por su conocimiento de la ley. O sea, ese conocimiento les perjudica aún más. Voy a leer un par de versículos, palabras de Jesús en el libro de Mateo, ¿bien? Porque esto es una verdad importante para recalcar. Yo no conozco a todos aquí, ¿no? Pero algunos vienen de familia de cristianos, o familia de gente que conoce a Dios, y algunos vienen de familias que desconocen completamente la Biblia, ¿bien? Entonces, nunca hayan abierto la Biblia en sus vidas.
hay una diferencia grande frente al día de juicio en el futuro. Mateo 11, 20, voy a leer un par de versículos. Entonces, esto es Jesús, bien, hablando con sus discípulos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús en su ministerio hizo muchos milagros para demostrar que Él era Dios. Dice, porque no se habían arrepentido a pesar de estos milagros, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que son dos pueblos judíos, porque si en Tiro y en Sidón, que aparecieron hace un par de semanas, el miércoles, ¿no? Pero Tiro y Sidón son ciudades paganas, son ciudades fuera de Israel, no estaban lejos, pero estaban fuera y muy conocidas por su pecado. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido con cilicio y en ceniza. O sea, estas naciones son paganas, son pecadoras. Los judíos los miraban con desprecio por su pecado. Pero Jesús dice, si ellos hubiesen tenido acceso a los milagros como vosotros, ellos se habrían arrepentido. Por lo tanto, dice, por tanto os digo que en el día de juicio, cuando Dios juzgue a cada uno según sus obras, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Bien, ¿habrá castigo para Tiro y Sidón? Sí, claro, porque han pecado. Pero habrá más castigo aún sobre los judíos que escucharon la ley, vieron los milagros de Jesús y persistieron en sus pecados, aunque los pecados no fueran tan grandes y tan espectaculares como los de Tiro y Sidón. Bien, porque los judíos no eran tan abiertamente pecadores. Tenían pecados, pero no tan visibles, no tan externos, no tan escandalosos como los pecados de Tiro y Sidón. Aún así, dice Jesús, más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Esto es una verdad muy fuerte, una verdad que da miedo, debería dar miedo al que pues ha nacido como yo. Yo nací en una familia que conocía a Cristo, ¿no? Yo nací con padres que amaban a Cristo y me guiaron a mí al Evangelio desde una edad temprana. Pues Dios promete que con mayor conocimiento viene mayor responsabilidad y mayor expectativa de parte de Dios de que obedezcamos. Pablo va a continuar a desarrollar esta idea. Bien, he dado estos versículos como contexto, pero Pablo dice, otra vez volvemos a Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los oidores de la ley son los que conocen la ley bien, los que lo oyeron del niño. No dice lectores porque en estos días muchos no leían, no, se escuchaba la ley. Los oidores de la ley no son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra aquí justificado en la Biblia tiene varios sentidos diferentes según el contexto. Aquí está diciendo serán pronunciados justos en el día de juicio. Bien, o sea, pasarán por el día de juicio final aprobando, Dios diciendo sí, sois justos. Entonces, o sea, escuchar la ley no te sirve de nada. Obedecer la ley, eso, los que hacen la ley son los que serán justificados. Bien, ahora, recuerda, ¿de qué ley estamos hablando? Estamos hablando de una ley, un estándar de Dios que es altísimo. Bien, la ley de Dios es no mentir, no desear daño a nadie, amar a tu prójimo como a ti mismo, no enfadarte sin causa. O sea, la ley de Dios es extremadamente estricta. Aquí no es para que digamos, bien, bueno, yo soy un hacedor de la ley, así que estoy tranquilo. El problema es que la ley es inalcanzable para nosotros, porque somos pecadores. Y a esto vamos a llegar. Pero Pablo dice, o sea, no pienses que por escuchar y conocer la ley vas a ser justo, porque eso era la mentalidad de los judíos. Bien, los judíos pensaban, es que yo soy judío, yo soy circuncidado, soy parte de la nación de Dios, yo tengo el cielo garantizado por herencia. Y Pablo está diciendo absolutamente no. Bien, los que van al cielo son los hacedores, los que cumplen con todo lo que Dios espera de ellos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, otra vez, los que no han tenido acceso a la Biblia, hacen por naturaleza. Naturaleza significa, pues, natamente, ¿bien? O sea, se les viene desde dentro. Por eso estamos hablando aquí de la conciencia. Pablo lo va a nombrar más adelante.
cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es verdad que todos tenemos tendencia hacia el pecado, tenemos una naturaleza que peca, pero todos también por naturaleza conocemos el bien y el mal, hasta cierto punto. No todos los detalles del bien y del mal, y en todas las culturas hay diferentes, o sea, hay cosas que entienden bien y entienden mal, por supuesto, pero todos tienen algún sentido del bien y del mal, ¿bien? Y eso es uno de los clavos que destruye la teoría de la evolución, que la teoría de la evolución no tiene ninguna respuesta a la cuestión de dónde viene el sentido del bien y del mal. No hay. O sea, eso viene porque Dios ha puesto en el corazón de todos el entendimiento del bien y del mal. En el capítulo 1 de Romanos, que vimos hace un par de semanas ya, bien, Pablo estableció que Dios tomó la decisión, o sea, esto por diseño de Dios, Dios manifestó sus atributos, su ley moral, lo que él considera bien y lo que considera mal, lo demostró a todos, bien judío y no judío, en cualquier parte del mundo. Dice, y estas palabras los dice Pablo, ¿no? De modo que nadie tiene excusa por no obedecer la ley. Dios ha demostrado lo que está bien a todos, no en tanto detalle como a los judíos que conocían la ley, pero todos entienden algo del bien y del mal, ¿vale? Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque no lo tienen escrito enfrente de ellos, son ley para sí mismos. O sea, la ley, los estándares de Dios vienen desde su propio corazón, porque Dios lo ha escrito en sus corazones. Ellos son ley para sí mismos. O sea, van a ser, igual que los judíos que rompen la ley, van a ser juzgados por la ley. Los que no conocen la ley, los que no son judíos, van a ser juzgados por su conocimiento propio, por su conciencia. ¿Bien? Lo que ellos entienden por naturaleza que está bien y mal. Diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley escrita en sus corazones. Esto es lo que llamamos la conciencia. Este conocimiento nato del bien y el mal. No en todo detalle, como digo. Por supuesto, hay cosas complejas y hay cosas que muchos piensan que son buenos y son malos. Bien, la conciencia no es perfecta para nada, pero la conciencia sí que sirve para mucho. Bien, hay muchas cosas que por naturaleza entendemos que están bien y están mal. Nosotros tenemos ahora 3 niños, ¿no? Leire, Sofía y Aiden, y todos entienden cuando han hecho algo malo. Aunque no se lo hayas enseñado, entienden que están mal. Lo hacen de todas formas, ¿bien? O sea, lo hacen, pero saben que está mal. O sea, entienden que están haciendo algo que no deberían de hacer porque viene por naturaleza. Bueno, la ley escrita en sus corazones, que por cierto, corazón en este contexto realmente significa mente. ¿Bien? O sea, está hablando de pensamientos, no está hablando de sentimientos, está hablando del cerebro. Lo que pasa, los judíos no entendían lo que era o sea, tiempos de Pablo no sabían lo que era un cerebro, pero el corazón está hablando del intelecto. La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y aquí usa la palabra, ¿no? La conciencia es el conocimiento nato del bien y el mal, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, sus pensamientos, lo que viene del corazón o del cerebro, sus pensamientos les acusan o les defienden, ¿vale? Su conciencia les dice, oye, eso estuvo bien, eso estuvo mal. Y como digo, con algo de certeza. No sé, la conciencia se puede equivocar. La conciencia no es perfecta. Dios no ha puesto en todos un conocimiento al 100% de todo lo que espera de Dios de ellos. ¿Bien? Y por eso Dios juzga diferente al que tiene la ley y el que no. Porque Dios conoce perfectamente la conciencia de cada uno, ¿no? Pero todos tienen algo de conocimiento del bien y del mal. Y su razonamiento, su conciencia le dice, has hecho bien, has hecho mal. Y dice la Biblia, en el día en que Dios juzgará, o sea, en el día futuro del juicio, ¿qué hará Dios? Dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay muchas cosas aquí para detallar, vamos a ir uno por uno e intentar resolverlo todo. Pero cuando dice por Jesucristo, lo dice porque Jesús es el que es el juez al final. Muchos piensan que el juez
el juez final va a ser Dios el Padre, que es como menos personal o menos conocido por nosotros que Jesús mismo, ¿no? La Biblia dice que Jesús es nuestro juez. De hecho, Jesús en Juan 5, voy a leer, Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bien, Jesucristo es el que juzga corazones, es el que conoce perfectamente. ¿Y cómo? O sea, Jesucristo lo hace habiendo sido humano. Bien, no lo hace simplemente como el Creador, que podría, Dios Creador nos conoce. Pero Jesús nos conoce. Además, ha experimentado las mismas tentaciones, los mismos deseos que tú y yo. Bien, Jesús ha pasado por lo que es ser humano y Él es el que va a juzgar. Nadie tiene excusa de decir es que Dios no me entiende. Bien, Jesús, como digo, ha pasado por exactamente lo mismo, mismas experiencias, mismos deseos y mismas tentaciones, y Él es el que juzgará. Pero que juzgará no solamente las acciones. Hoy en día nosotros tenemos una ley, bien, la ley en el País Vasco, en España, diferentes tipos de leyes. Y las leyes son bastante, bueno, son sencillas, la verdad, pero las leyes son algo que se lee y se supone aplican por igual a todos. Se supone, después no funciona así la justicia, siempre hay grupos más penalizados que otros grupos, por supuesto, ¿no? Pero la teoría es que la ley aplica imparcialmente a todos, y debería. Pero lo que Pablo dice, porque estamos hablando aquí de la conciencia, dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, pero juzgará los secretos de los hombres, y la palabra secretos aquí está hablando de la conciencia. O sea, está hablando de las razones por las cuales hicieron esos pecados. O sea, Dios juzga el pecado, juzga las acciones. Si se hizo bien, si se hizo mal, Dios lo juzga. Pero no solamente juzga la acción, sino juzga el razonamiento detrás de la acción. Que eso no lo puede hacer la ley humana, ¿verdad? Esto es muy diferente a cómo funciona la ley a nivel humano. No podemos juzgar los razonamientos. A veces hay cláusulas, pues por si uno estaba mal de la cabeza, no se le conoce, o sea, algo sí, pero no como Dios, que conoce perfectamente los pensamientos y perfectamente la conciencia de cada uno. Bien, lo que está diciendo Pablo es que Dios juzga los secretos de los hombres, los razonamientos de los hombres a la hora de pecar, conforme a mi evangelio no es que es un evangelio distinto, ¿no? Evangelio significa simplemente las buenas noticias, conforme a lo que os he enseñado. Entonces, Dios va a juzgar las acciones de todos, judíos y no judíos, o gente que nació en familia cristiana, o gente que no nació en familia cristiana. Quizás uno nació sin padres, o con solo un padre o una madre, y nunca en la iglesia, nunca con ningún acceso a la Biblia. O sea, hay mucha variedad entre lo que han conocido y las experiencias de las personas. Y Dios juzga a cada uno por sus obras, pero no solamente las obras. Un cristiano, o sea, uno que nace en familia cristiana, que comete un pecado, no será juzgado igual que uno que nació huérfano, sin ayuda de nadie y comete ese pecado. Los dos serán juzgados. Esto no es para decir que Dios va a ser permisivo con los pecados de otros, porque todos serán, como dijo Pablo, todos serán condenados por su conocimiento de su conciencia. Pero será muy distinto. O sea, será mucho mayor castigo para el que tenía más conocimiento y más acceso a la ley. ¿Bien? Eso es otra cosa que no cambia, que no aplica en ley humana. La ley humana, si no sabías que algo estaba mal y lo hiciste, no importa. O sea, tú eres condenado igual que el que conocía perfectamente la ley. Se supone, como digo, no se aplica perfectamente la ley, pero sí se supone que funciona, ¿no? Pero con Dios no. Dios condena conforme a la acción, el conocimiento e incluso el razonamiento por el cual hizo el pecado. Y esto entramos en un poco de terreno de misterio aquí.
porque tenemos que entender que Dios es mucho mejor juez que tú y yo. Nosotros somos muy buenos en querer juzgar a los demás, pero lo hacemos muy mal. Y porque no somos capaces de entender contexto y razonamiento y trasfondo de las personas que estamos juzgando. Pero Dios sí. Lo que está diciendo Pablo es que no os preocupéis. No te preocupes por la persona que no se ha criado en hogar cristiano y muere en pecado. Porque Dios lo conoce y Dios le juzgará por ello. Dios es juez perfecto de cada uno. Y Dios toma en cuenta su conocimiento y toma en cuenta su motivación a la hora de juzgar. Más adelante en Romanos, Pablo da ejemplos de cosas que, o sea, la misma acción para uno puede ser pecado y para otro no es pecado. Bien, la Biblia habla de cosas que están muy en blanco y negro. Pues empezar por los 10 mandamientos, por ejemplo, no matarás, todo lo que son leyes en blanco y negro. Y hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia como leyes en blanco y negro, pero son cosas que algunos consideran buenas y algunos consideran malas. Temas de alcohol y drogas y montón de cosas que simplemente no existían o no están detalladas en la Biblia. Cosas que, o sea, Hacienda, declaración de la renta, un montón de cosas que, o sea, la Biblia no trata con todo tipo de pecado, ¿verdad? Pero todas esas acciones son acciones morales con consecuencias morales. Romanos, en el 14, Pablo habla, por ejemplo, dice, el que duda sobre lo que come, está hablando aquí de carne que fue sacrificada a ídolos, o sea, carne utilizada en una ceremonia pagana que después se vendía en el mercado y la gente podía comer esa carne, podía comer carne que venía de una vaca y ya está, ¿no? Pero también tenías la sección de carne que había sido ofrecida a un ídolo y a veces venía con descuento. Pues Pablo decía, el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, si el que come con dudas, o sea, pensando, no sabiendo si está bien o no, está haciendo mal. Si tu conciencia te dice, no lo hagas, pues no lo hagas, lo que está diciendo. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, porque está yendo en contra de su conciencia. Lo que pasa es que justo el capítulo anterior, Pablo ha dicho, yo me como esa carne, para mí no es ningún problema, yo creo que es lícito, la carne es la carne, los ídolos ni siquiera existen, no hay ningún problema para mí comer esa carne. Pero está diciendo, pero si tu conciencia te duele, porque había gente que se había criado en el ámbito de los ídolos, se había criado creyendo en estos dioses falsos, y para ellos era dolor y les dolía la conciencia, algo así, pues para ellos era pecado comerlo. La misma acción, pecado para uno y no pecado para otro. O sea, es complicado. Cuestiones complejas. Habla también del alcohol, Pablo. El que duda sobre lo que come o lo que bebe. Para uno es pecado, para el otro no. Según su contexto, según su conciencia. Ahora, no es para... Esto no lo digo para intentar confundir. Como digo, muchísimas cuestiones morales son claras de la Biblia. Hay más que es claro que lo que no sea claro, ¿no? Hay temas que son difíciles, pero la vasta mayoría de la Biblia podemos deducir si está bien o si está mal, ¿no? Pero esto es simplemente, por ejemplo, hay temas que son difíciles de juzgar y tú y yo, o sea, yo si tuviese que ser el juez y juzgando a todos, lo haría fatal. Que yo no puedo entender la conciencia de otro, yo no puedo entender su razonamiento y por qué lo hace, y etcétera, etcétera. Y no es mi trabajo juzgar. Ni tú ni yo tenemos la labor de juzgar a los demás por su pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que es correcto y asegurarnos de lo que pasará en nuestro día del juicio. Asegurarnos de que nosotros estemos bien para con Dios. Bueno, entonces, volvemos aquí a Romanos, ¿no? En el día que Dios juzgará los secretos, las motivaciones de los hombres conforme al Evangelio. Resumen de todo esto. Bien. La conciencia es muy importante. La conciencia tiene un lugar muy
grande en el juicio futuro de Dios. No simplifiques demasiado el juicio de Dios. No es que simplemente haya una lista de reglas y los que hayan roto esta regla X número de veces, condenado, o sea, no es así de sencillo. Dios es un juez perfecto y te conoce a ti y a tu compañero y a la persona que no conoces absolutamente perfectamente. ¿Bien? Como digo, ahora llega la noticia mala, ¿bien? Porque esto es fácil leerlo y decir, bueno, esto entonces que Dios entiende por qué hago esto, aunque los demás... Pero cuidado, ¿bien? Esto no nos debería llevar a la conclusión de que no tenemos que preocuparnos en el día de juicio. Como digo, esta es una sección del puzzle del Evangelio. A lo que nos lleva próximo Pablo es que lamentablemente esto significa que todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos pecamos. En categoría, algunos más que otros, ¿sí? Y los que conocen la ley, más culpables que otros, sí. Todos culpables en grado mayor o menor, pero todos culpables. Ese es el problema. Esto no es que decir que Dios da excusa a algunos y ellos no tienen que preocuparse ya. No, es que Dios va a castigar en grado mayor o menor teniendo en cuenta todos estos factores. ¿Bien? Y es importante que entendamos que la justicia de Dios es absolutamente perfecta. Pero esto no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por su justicia, porque, bueno, vamos a leerlo en las próximas semanas, ¿no? Pero Pablo nos va a llegar a decir que todos, tú y yo, hemos pecado y todos nosotros somos condenados bajo la ley de Dios. Ahora, Dios ofrece perdón y, como digo, nos queda mucho por llegar a ver en lo que es el paquete entero del Evangelio. Hay esperanza, pero es importante, nadie es salvo hasta entender que bajo la ley es culpable. Ninguno puede ir al cielo sin entender que no merece el cielo, ¿no? Que por sus obras merece el infierno, merece el castigo de Dios. Ahora, ¿tú te mereces el mismo castigo que tu vecino que sabes que está haciendo maldades? No hay dos personas que vayan a recibir exactamente el mismo castigo, ¿no? Quizás él será castigado más que tú, o quizás sea menos, porque quizás él no conoce tanto como tú de lo que está bien y de lo que está mal. No, sabes. Tú no vas a recibir el mismo castigo que todos los demás, pero todos, según la Biblia, somos condenados por la ley. Bien, ese es el tema de hoy. Bien, la conciencia de uno es un factor muy grande en el juicio de Dios final. La Biblia habla del peligro de ignorar la conciencia. Cuando uno sabe que está mal, sabe que algo está mal y lo hace, está luchando contra la conciencia, está, se podría decir casi como fortaleciendo un músculo de pecado. Y la próxima vez es más fácil cometer ese pecado, o sea, pierde eficacia la conciencia cuando la vamos ignorando. Y quizás, para cuando seamos adultos, muchos que ya casi no les queda conciencia, porque la han ido destruyendo poco a poco, o queda muy, muy débil, ¿no? Eso es muy posible. La Biblia habla mucho de tener cuidado, y tener mucho cuidado de no hacer algo que no te diga tu conciencia, pero además que lo que te hayas aprendido de la Biblia diga que está bien o está mal, ¿no? Porque esto no es para decir que debemos de confiar simplemente en la conciencia. La conciencia sirve para juzgarnos. No es como en la historia de Pinocho. La conciencia no es lo que te va a dirigir al camino perfecto. La conciencia, si sirve de algo, pues sirve de juez contra ti, pues más que de ninguna cosa. Bueno, entonces, el rol de la conciencia en la salvación. Como cristianos, yo creo que, y voy a terminar con esto, yo creo que es muy importante que aprendamos a juzgar menos a los demás.
cristianos tienen mucha fama, mala fama, de juzgar a los que no actúan como cristianos. Bien, de mirar alrededor y decir, yo soy mejor persona que tal persona, y somos muy buenos en identificar pecados de los demás. Y eso está mal, y Pablo está enseñando aquí por qué está mal. Bien, porque tú no conoces su conciencia, tú no conoces su pasado, tú no tienes la capacidad de juzgar a esa persona, por mucho que pienses que sí. Dios sabe. ¿Puedes identificar lo que está bien y está mal? Sí. La Biblia nos habla de lo que está bien y está mal. O sea, no vamos a llamar pecado bien. Algo que la Biblia diga que está mal, no lo vamos a llamar bien. Pero eso no significa que tenemos que ir ahí juzgando a los demás, porque Dios ya lo hará. Dios lo hará perfectamente. Dios conociendo todos los factores. ¿Bien? Bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Si alguien tiene más preguntas, por supuesto, pues yo encantado de hablar del resto del Evangelio. Nos quedamos con este pasaje cortito y os animo a seguir escuchando el resto de los mensajes en Romanos, por supuesto. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo en tu palabra. Pido que nos ayudes, Padre, a escuchar la conciencia, a enfocarnos más en nuestra vida, en nuestras acciones y enfocarnos en obedecerte más y quizás un poco menos en juzgar a los demás. Gracias porque tú eres el juez perfecto. Gracias que podemos confiar en tu justicia. Pedimos que los bendigas esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.